Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentas porque hoy empezamos la iniciativa Nosotras Somos RIS, que es un proyecto de la plataforma Ciencia Sin Sombrero, que quiere liberar la ciencia y hacerla accesible para todas las personas. Es un espacio que hemos preparado en el que vamos a hablar con mujeres científicas de nuestro país y hemos preparado una primera tanda de 10 entrevistas con investigadoras de la Red de Investigación en SIDA, que nos van a contar la ciencia que hacen. La Red de Investigación en SIDA es una estructura científica de investigación que permite investigar de forma colaborativa a personas que trabajan en lugares dispares de nuestra geografía y que hacen investigación en todo tipo de lugares, en hospitales, otras están en centros de investigación y otras están en laboratorios de organismos públicos de investigación, como por ejemplo nuestra invitada de hoy. Y es que hoy me quito el sombrero con Maite Coiras. Ella es licenciada en farmacia, es doctora en inmunología y en virología y desde el año 2000 trabaja en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Y de hecho, desde 2003 lleva ya casi 20 años trabajando en la unidad de inmunopatogenia del SIDA. Muy buenas, Maite. Bienvenida a Ciencia Sin Sombrero y muchas gracias por acompañarnos en Nosotras Somos RIS. Muchas gracias a ti, Débora, por invitarme. Encantada de estar con vosotros. Pues estamos encantadísimas nosotras de tenerte entre nosotras para hablar de ciencia y precisamente para hablar de ciencia contigo. Y también estamos muy contentas de que seas nuestra primera invitada, Maite. Y como vamos a hablar de ciencia, a mí me encantaría que nos empezaras contando tú si cuando eras pequeña tú querías ser científica, que es una cosa que siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando vemos a científicos por la tele decimos, pero cuando era pequeña ella quería ser científica. Pues en realidad no. Yo quería ser farmacéutica porque me encantaba cuando iba a la farmacia con mis padres y veía cómo enrollaban los paquetes de las medicinas en un papelito y entonces eso es lo que yo quería hacer. Pero luego cuando ya me hice más mayor, sí que cuando fui al colegio me preguntó el profesor qué quería ser y yo le dije que quería hacer algo para ayudar a la gente. Y fue conforme fui siendo más mayor que ya lo decidí, pero al principio para nada. Bueno, tú no sé si querías ser farmacéutica o querías envolver medicina, no está muy claro, ¿no? Porque eso es. Lo que te llamaba la atención era lo del envoltorio. Sí, sí. Bueno, pues la idea de este formato que hemos preparado es que contéis la ciencia y la contéis vosotras mismas. Y vamos a empezar con una primera sección que hemos titulado Ricos de ficción que son malvados pero quieren financiar tu investigación. Vamos a ver, Maite, hay una lista de Forbes con los personajes de ficción más ricos. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que digas un número del 1 al 10 para elegir el primer personaje al que le vas a contar tu investigación de esta semana. A ver, dime un número del 1 al 10. Pues el 10. Vale, venga, pues a ver, un segundo, es el tío Gilito. ¿Conoces al tío Gilito, Maite? Sí, sí. Ah, ¿y qué sensaciones te da? Muy difícil, no suelta un duro. Ya, bueno, complicado, pero bueno, yo creo que tú le vas a contar cosas muy bonitas que tienen que ver con el trabajo que haces. Entonces, tú imagínate la escena. Estás en el Centro Nacional de Microbiología. Coges el ascensor y, ¡zas!, te encuentras con el tío Gilito y tienes 30 segundos para contarle a qué te dedicas para intentar que financie un proyecto que quieres hacer, ¿vale? Él está, o sea, aunque tú creas que es muy difícil, él ahora está en un momento de su vida que está deseoso de financiar investigación y de financiar investigación un poco de la línea de lo que tú haces. Así que tienes 30 segundos para contarle a qué te dedicas. Vamos a poner ese timer y en cuanto empiece el timer, ¡ya! Bueno, pues hola, ¿qué tal, tío Gilito? Quería contarte que mi línea de investigación está centrada en el VIH
hay muchísimas personas que están infectadas. Imagínate que a tus sobrinos les pasara algo así. El tratamiento que hay no es curativo, así que yo lo que te ofrezco es una línea de investigación en la cual podríamos intentar curar a los pacientes y así pues mejorar la vida de muchas personas en el mundo. Bueno, muy bien, muy bien. Conseguido, conseguido. O sea, primer objetivo, que era así como el primer jardín que te ha tocado usar como investigadora esta tarde. Yo creo que Tío Gilito te va a dar la pasta. Vamos, ¿tú qué sensación tienes? Hombre, no sé, como no le he visto la cara, pero yo creo que lo que le he ofrecido tiene por lo menos interés. Hombre, yo también lo creo. Vamos a seguir hablando un poco de tu carrera de científica, Maite. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la ciencia? Más allá de cuando ibas a la farmacia con tus padres. ¿Cuándo surge? Pues cuando estuve haciendo la carrera de farmacia, allí había muchísimas prácticas y yo me di cuenta que me gustaba mucho estar en el laboratorio. Me acuerdo de las prácticas de análisis químico que me llamaron muchísimo la atención y gracias a eso y a que tuve un profesor muy bueno que me hizo ver la luz, por así decir, pues decidí hacer la tesis con él y a partir de ahí pues todo ha ido un poco una cosa detrás de otra. Y cuando contaste a tu familia, a tu entorno, que querías dedicarte a la ciencia, ¿qué te dijeron? Pues mis padres encantados, porque mi padre es ingeniero y mi madre no tiene estudios, entonces a ellos les parecía algo estupendo, o sea, que yo me dedicara a la ciencia principalmente porque era algo que a mí me gustaba. También siempre me han dicho que trabajo mucho y descanso muy poco, y como mi madre, como todas las madres, que como muy poco, pero ellos estaban contentos porque me veían feliz. Bueno, qué bien, qué bien. Y cuéntanos cómo es un día de trabajo normal. Pues el Centro caos. Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Esto está en Majadahonda, en Madrid, es una ciudad que está a las afueras de Madrid. ¿Y cómo suele ser cuando llegas al trabajo? ¿Qué es lo que haces a lo largo de un día normal? Pues ahora últimamente, porque antes yo cuando llegaba al trabajo me ponía con mis cosas en el laboratorio y ya está. Pero conforme vas teniendo más gente a tu cargo, llega un momento en que lo único que haces es solucionar los problemas de los demás. Entonces yo me he convertido en solucionadora de problemas. Así Eres que yo como llego... un MacGyver, ¿no? De la ciencia, Eso algo es, sí. así. Yo llego a las 8:30 de la mañana y más o menos tengo de tiempo hasta las 9 o 9:15 que empieza a llegar la gente y luego ya una cosa detrás de otra y no, es un no parar, básicamente. Pero estás en el laboratorio, también parte de tu día. Sí, en cuanto puedo me escapo y me meto en el laboratorio. A veces me regañan, porque como tengo muchas cosas que escribir, por ejemplo, artículos o proyectos, pues es como, no, Maite, tú vete al despacho, ponte a escribir, que ya nos encargamos nosotros. Pero a mí sí que me gusta. Yo en cuanto puedo me pongo a hacer cosas en el laboratorio. ¿Y dentro del laboratorio qué haces, Maite? Para imaginarnos un poco, estás todo el día con el microscopio. Cuéntanos un poco cómo es esa vida. Pues bueno, aquí tenemos dos laboratorios, uno que es exterior, ¿no? Donde podemos manipular cosas en ambiente, y otro que es un cuarto de cultivos. Todo el trabajo que hacemos prácticamente es en el cuarto de cultivos. Entonces yo me meto en una cabina de bioseguridad, que no sé si sabéis cómo es una especie de caja donde hay Bueno, un me la flujo de puedes aire. explicar un poco si quieres. Claro, sí, es eso, una caja con un flujo de aire que permite que no entre aire del exterior, con lo cual es un ambiente relativamente estéril y entonces pues trabajo ahí. Y normalmente es con células de pacientes donde hacemos diferentes experimentaciones para, pues eso, intentar, si no curar el SIDA, por lo menos que los pacientes que tienen VIH pues se sientan mejor. Bueno, qué bonito. Después, dentro de un ratito, vamos a hablar de forma un poco más detenida precisamente de tus líneas de investigación y de cómo estás contribuyendo tú al avance del conocimiento sobre el VIH y el SIDA en nuestro país y en nuestra red de investigación. Pero, Maite, como sabes, esta plataforma se llama Ciencia sin Sombrero y me gustaría contarte por qué se llama así. Y es que queremos recordar a algunas figuras de la generación del 27 que abanderaron un movimiento
de algo así como de liberación de ideas, ¿no? Y lo mostraron simbólicamente paseando en público sin sombrero, que era un acto de rebeldía increíble en ese momento, en la Puerta del Sol, pues a lo largo más o menos de los años 20 del siglo pasado. Como nosotras también queremos liberar la ciencia, nos quitamos en esta ocasión el sombrero contigo y vamos a invitar a nuestra colaboradora Mar Zamora para que nos cuente algo más de una de estas mujeres sin sombrero en su sección La sin sombrero de la semana. Somos lo que nos han hecho lentamente al correr tantos años. Cuando estamos definitivamente seguros de ser nosotros, nos morimos. ¡Qué lección de humildad! Uy, Mar, empiezas esta primera actuación en Nosotras Somos RIS con una frase súper intensa. Bienvenida, Mar. Hola, Débora, hola, Maite. Mira, empiezo esta sección con una frase muy profunda, la verdad. ¿La habéis escuchado alguna vez? No, yo no. ¿Y tú, Maite? Yo tampoco. Pues mirad, es de La sin sombrero que vengo a presentaros hoy, que además es tocaya de nuestra invitada. Es María Teresa de León. ¿Os suena de algo? Maite, ¿tú sabes quién es? Yo no. ¿No? Bueno, a mí me suena un poco así lejanamente porque es algo así como una de estas mujeres que ha pasado un poco a la historia más por su pareja que por sus propias contribuciones, a pesar de tener muchas contribuciones. Exactamente, María Teresa de León fue la mujer de Alberti por más de 50 años. ¿A qué hora os suena más, no? Sí, la mujer de Alberti, sí. Lo que muchas personas desconocen es que fue una escritora excepcional y que tiene una extensísima obra. Fue ensayista, dramaturga, poetisa, intelectual y, por supuesto, fue una activista de la generación del 27, claro. Bueno, clarísimamente, pues lo que decíamos al principio de la sección, una sin sombrero de ideas libres. Me puedo imaginar, Mar, que a principios del siglo XX le tocaría lidiar con muchísimas críticas y también con normas sociales muy, muy rígidas, ¿no? Porque en ese momento, bueno, la realidad social era otra muy distinta a la actual. Pues sí, era una mujer muy moderna para su época, vamos, como todas las sin sombrero. Pues como yo también, muy moderna. Vamos, que se salía un poco del tiesto, ¿no? Es lo que nos quieres decir. Fíjate, ella decidió dejar un matrimonio de conveniencia en Burgos, donde vivía, y se marchó a Madrid y dijo, yo voy a vivir mi libertad. Y allí conoció a Alberti y a partir de ahí es donde la conocemos más nosotros. Ah, bueno, o sea, que se junta ahí en Madrid con Alberti, también me imagino que se uniría un poco a este movimiento de la generación del 27, ¿no? Que no solamente estaba compuesta por hombres, sino que estaba compuesta por lo que luego se han conocido las sin sombreros. Oye, Mari, me suena que en esta historia hay algo así como de estrellas o de astros que tiene que ver con María Teresa. Pues mira, son cometas porque ella misma se denominaba como la cola del cometa, es decir, la cola del cometa de su marido, lo dejó brillar y vivió siempre a la sombra de este. Jo, a mí me gustaría preguntarte, Maite, ahora que estaba contando Mar, esto de la cola del cometa, los brillos ajenos, ¿no? ¿Te parece a ti que ahora las mujeres que estáis en ciencia también os sentís como colas de cometas? ¿O crees que cada vez más sois cometas protagonistas, las mujeres que estáis en ciencia? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, a mí esa frase me ha parecido muy triste, la verdad. Y sí que creo que las mujeres estamos un poco a la rémora, ¿no? Pero creo que está cambiando. Poco a poco, pero sí que está cambiando. Aquí en el instituto se ven algunos cambios. Por ejemplo, el hecho de que hayamos tenido ahora una directora por primera vez en el instituto. Pero creo que va despacito, lentamente, pero sin pausa. Pues ojalá que sea un movimiento imparable y que además que esos cambios se vayan sucediendo cada vez más rápido. Y bueno, comentabas, directora del Instituto de Salud Carlos III, que se llama Raquel Lloti, ¿no? Es así. Eso es, sí, Ella sí. es la primera
directora. Bueno, a ver, Mar, cuéntanos más cosas de María Teresa. Pues mira, os cuento que ella nunca dejó de escribir y publicó más de 20 obras, pero como estamos hablando, fue casi una desconocida como escritora y se la conoció más después de su muerte, ¿no? Tuvo una vida muy complicada, se tuvo que exiliar con Alberti. Después de 40 años volvió a España, pero ya absorbida por el Alzheimer. O sea que en el 88 murió a causa de este sin saber ni siquiera dónde estaba volviendo a su España. Vaya, bueno, me recuerda un poco las palabras que decías al principio, que era algo así como cuando estamos definitivamente seguros de ser nosotros, nos morimos, ¿no? Algo así. Exacto, pues mira, os recomiendo leerla un poco más porque es una mujer muy, muy interesante. Y antes de irme os voy a dar un dato curioso sobre ella. A ver, ¿qué dato? Cuéntanos. Pues mirad, gracias a ella podemos disfrutar de grandes obras como Las Meninas de Velázquez. ¿Sabéis por qué? Ah, sí, a ver, cuéntanos. Pues mirad, durante la Guerra Civil, María Teresa formó parte de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico y se encargó de proteger 64 obras de arte. Lo hizo trasladándolas hasta Valencia y los fondos del Museo del Prado de Madrid y del Monasterio del Escorial. Y entonces, entre estas obras que os comentaba, las 64, estaban Las Meninas de Velázquez. ¡Wow! O sea que a María Teresa le debemos poder ver Las Meninas de Velázquez ahora en el Prado y que no sucumbieran a la Guerra Civil. Bueno, qué dato más curioso. Yo, la verdad, no tenía ni idea. Así que muchísimas gracias, Mar, por traernos esta sin sombrero tan interesantísima esta semana. Y a ver qué se te ocurre para la semana que viene. Ya otra nueva sin sombrero. Exacto, gracias a vosotras. Seguro que sea la que sea va a ser interesante. Bueno, pues un beso muy fuerte y la semana que viene más sin sombreros. Chao. Hasta luego. Maite, vamos a seguir hablando ahora de tu carrera como científica, que está muy centrada en lo que se llama los mecanismos de latencia del virus y el reservorio viral del VIH. Pero como esto que estamos haciendo es un contenido muy divulgativo, la idea es que empecemos muy desde abajo del todo. Entonces, vamos a explicar muy brevemente, bueno, yo no, tú, que para eso eres la invitada súper experta científica, ¿qué es el VIH? Pues el VIH es un virus muy listo que infecta las células más importantes del sistema inmunitario y lo que hace es que hace que el paciente poco a poco tenga menor capacidad de respuesta frente a las diferentes infecciones, que eso es lo que desencadena el SIDA, que es cuando la gente tiene un montón de infecciones y muere por eso, pero no directamente por la infección del virus. Entonces, es principalmente un virus, es una enfermedad del sistema inmunitario, más que otra cosa. Y, Maite, yo me imagino que para acabar con el virus del VIH, una de las opciones que hay es conseguir que desaparezca del todo del organismo. Y yo quiero preguntarte, ¿esto ahora mismo se puede hacer? ¿Se puede curar? ¿Se puede hacer que desaparezca del todo el VIH del organismo? Pues ahora mismo no. Prácticamente el 99,9% de los pacientes no es posible porque el virus tiene la capacidad de quedarse retenido dentro de estas células que infecta y esas células pueden tener una vida media muy larga, se ha calculado de más de 3 años, y se pueden quedar en cualquier zona del organismo. Entonces, el tratamiento antirretroviral lo que hace es impedir la división del virus, pero no consigue llegar hasta esas células que están escondidas en diferentes zonas del organismo y destruirlas. Entonces, ahora mismo, con el tratamiento que tenemos, no es posible. Sin embargo, Maite, sí que hay personas que han conseguido, muy pocas, ¿no? Pero que han conseguido como que el VIH desaparezca de su organismo. Sí, hay contados casos en los cuales lo que se ha hecho es o bien una intervención o bien han sido ellos porque su propio sistema inmunitario de alguna manera ha conseguido eliminar el virus. Por ejemplo, el caso del paciente de Berlín, que es muy famoso, ¿no? Que es un caso como muy paradigmático del que se ha hablado mucho.
Eso es. De hecho, era el hombre más biopsiado del mundo Wow, intentando buscar el la reservorio razón. del virus. Aunque, claro, se puede quedar en el sistema nervioso central y obviamente el cerebro no es posible biopsiarlo, pero sí que estuvo 13 años libre de virus y lo que pasa es que desafortunadamente falleció por otras causas. Pero lo que se hizo fue un trasplante de médula ósea y tanto en el pretratamiento como en el propio trasplante se eliminó completamente todas estas células escondidas de tal manera que se curó. Luego hay otras personas que son personas que por su sistema inmunitario o bien porque el virus no sea suficientemente eficiente o bien porque se quede retenido en zonas de muy difícil salida para el virus, se han conseguido curar solas. Es verdad que es un número muy pequeño, una o dos se han determinado en todo el mundo, pero que nos dan cierta esperanza de que podamos encontrar un mecanismo que sea aplicable a todos los demás pacientes. En esta línea es en la que estás investigando tú, en la que llevas muchos años investigando y además investigas sobre algo que se llama el reservorio del VIH latente. ¿Qué es esto del reservorio, Maite? Pues el reservorio es que cuando el virus infecta a las células del sistema inmunitario, que son principalmente linfocitos, se queda retenido en algunas de estas células, porque los linfocitos tienen la capacidad de generar memoria. Esas células de memoria lo que hacen es que se quedan retenidas en diferentes zonas del organismo esperando a que vuelva ese antígeno nuevamente, esa misma infección. Entonces, como infecta esas células, se pueden quedar en sitios muy, muy ocultos de manera latente, pero cuando llega ese estímulo que generó ese linfocito, lo que ocurre es que el propio linfocito se puede activar y puede dar lugar nuevamente a una producción de virus. Por eso se llama reservorio latente, porque está escondido esperando a despertar. Eso ha ocurrido en pacientes en los cuales han hecho también un trasplante de médula ósea, eliminando prácticamente todas las células, pero cuando les han quitado el tratamiento antirretroviral, aunque hayan pasado 7 meses, un año, ese virus vuelve otra vez a reactivarse a partir de ese reservorio latente y vuelve a generar la misma viremia en el mismo nivel que tenían antes de haberles hecho la intervención. Y por eso es importante hacer investigación sobre el reservorio del VIH latente, ¿no? Como para, yo me imagino, estoy intentando traducirlo en mi cabeza, para conocer el sitio donde se esconden los virus, ¿no? Y después que podáis, entre comillas, un poco sacar los virus y ya cargároslos, vamos, tal cual. Eso es. Bueno, saber dónde está el virus es muy, muy difícil, porque se han hecho autopsias de pacientes con VIH que fallecieron y se ha visto que se distribuye por todo el organismo, incluso en el cerebro, que es de muy difícil acceso para el tratamiento terapéutico. Así que lo único que se puede hacer es intentar hacer algún tipo de abordaje, no para saber dónde están, sino para saber cómo reactivarlos y destruirlos. Entonces hay, por ejemplo, una estrategia que se llama Shock and Kill, que consiste precisamente en intentar reactivar esas células, hacerlas visibles para el sistema inmunitario y para el tratamiento antirretroviral y luego destruirlas. Eso sería esencial para reducir el reservorio latente en una cantidad suficiente como para que el propio sistema inmunitario pudiera controlar esas pequeñas células que quedan residuales. Pero ya te digo que es muy difícil, porque hay casos en los cuales el número de células era tan pequeño que a lo mejor tardó 2 años en repuntar el virus en ausencia del tratamiento, pero aún así sigue saliendo. Maite, en los últimos años trabajas mucho en reducir el tamaño del reservorio, esto que nos estabas contando ahora, pero para alguien como yo, ¿no? Que nunca ha pisado un laboratorio, ¿cómo se hacen este tipo de investigaciones? Pues bueno, lo que hacemos siempre es solicitar la colaboración de pacientes infectados con VIH para que nos donen una muestra de sangre y a partir de esas células infectadas que ya contienen el reservorio latente, lo que hacemos es diferentes intervenciones para conseguir saber la mejor manera de reactivarlo y la mejor manera de destruirlo. En nuestro caso, estamos estudiando un tratamiento farmacológico que se utiliza para el cáncer, pero que parece que también podría tener una aplicación antiviral.
Qué interesante, es muy, muy interesante. ¿Y cómo están siendo los resultados de esta investigación, Maite? Pues por ahora son bastante buenos porque es un tratamiento que se utiliza en pacientes con leucemia crónica, o sea, que necesitan el tratamiento prácticamente de por vida, pero que tiene la capacidad de generar una respuesta inmunitaria de tipo celular muy potente que consigue controlar las pocas células cancerosas que puedan quedar en el organismo. Como los mecanismos que hay frente a las células infectadas por virus son muy similares a los que hay frente a las células cancerosas, lo que estamos viendo es si podemos aplicar este mismo concepto a células infectadas por virus, de tal manera que el propio sistema inmunitario del paciente consiguiera aprender a reconocer esas células y a controlarlas en ausencia de tratamiento antirretroviral. Y por ahora los resultados son esperanzadores. Bueno, qué interesante. Es como darle pistas, ¿no?, al organismo para que diga warning, warning, peligro, ¿no? Estos son los malos, te tienes que activar y te los tienes que cargar, que están ahí escondidos, pero están, algo así, Eso ¿no? es. Sí, sería como enseñar al organismo cuáles son los principales mecanismos que tiene que desarrollar para destruir el virus, pero no solo aprender a desarrollarlos, sino también mantenerlos, que eso es lo más importante. Maite, ¿y esta es la misma línea de investigación del estudio Nuevas Estrategias Terapéuticas basadas en inhibidores de tirosina quinasa para la eliminación del reservorio? Eso es, porque los inhibidores de tirosina quinasas son un grupo de fármacos que se utilizan para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Y estos son los fármacos que estamos utilizando, porque las tirosina quinasas son unas proteínas que participan en la activación de los linfocitos T, que es el principal reservorio del virus. El virus puede infectar tanto células en reposo como células activadas, pero solo replica en células activadas. Así que bloqueando esta activación, lo que haríamos es mantener las células latentes en una especie de latencia profunda. Eso por un lado. Y por otro lado está el hecho de que estos inhibidores de tirosina quinasas pueden enseñar a las células citotóxicas del organismo a destruir estas células infectadas. O sea que tendría como dos vertientes. Bueno, que es súper interesante esta línea de investigación, pero no solamente estás trabajando en el ámbito del VIH, sino que los investigadores y las investigadoras también arrimáis, como siempre, el hombro cuando las necesidades están en otro lado. Y últimamente, este último año y medio, las necesidades han estado muy, muy enfocadas en el COVID, en el SARS-CoV-2. Y de hecho, tú coordinas una línea de investigación dentro del Centro Nacional de Microbiología para dar una respuesta integradora a esta pandemia, que es el paquete de trabajo 4, que tiene un nombre como muy Indiana Jones, Maite, porque se llama Búsqueda de biomarcadores predictivos de gravedad de COVID-19. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación y por qué te embarcas en esto que tiene que ser un lío monumental, además de todas las cosas en las que ya estás metida? Cuéntanos. Pues es que cuando nos confinaron a todos, allá por marzo de 2020, yo cuando veía las noticias donde había gente que se infectaba y se quedaba en su casa pasando el COVID y otros que acababan en la UCI muy graves o incluso morían, pues, y teniendo en cuenta que era la misma cepa del virus en ese momento, pues a mí me llamó mucho la atención y pensé que podríamos intentar determinar por qué hay personas que se ponen tan malas con el virus. Entonces, bueno, al principio no nos dejaban venir a trabajar tampoco para hacer investigación porque en realidad no se sabía nada, pero cuando ya por fin nos dejaron venir y nos dieron financiación para ello, a mí me pareció muy importante hacer este tipo de estudios. Así que lo que hicimos fue reclutar pacientes que tuvieran diferentes estados de COVID, tanto leve como graves, que eran los que estaban hospitalizados, como muy graves, que eran los que estaban en la UCI, y a partir de ahí empezamos a estudiar estos biomarcadores predictivos de gravedad, que precisamente determinamos que era una respuesta citotóxica deficiente o sea, estas personas tenían cierta incapacidad de destruir las células infectadas por virus. También es importante decir que en ese momento los médicos que atendían a estos pacientes estaban
muy implicados en conseguir estos pacientes para nosotros, porque ellos también querían ayudarles, porque veían que se les morían y no sabían muy bien qué era lo que podían hacer, y por eso estuvieron desde el primer momento dispuestos a darnos las muestras de los pacientes, todo lo que necesitáramos eran capaces de dárnoslo precisamente para poder avanzar con la investigación y poder dar alguna respuesta frente a lo que estaba ocurriendo. ¿Y cuáles han sido los resultados principales de este proyecto? Maite, ¿ya sabéis un poco si hay algunos biomarcadores? Sí, los biomarcadores están principalmente relacionados con células relacionadas con un efecto antiviral. Por ejemplo, con linfocitos TCD8, con células natural killer, con toda la actividad relacionada con estas células. Sin embargo, otros biomarcadores, como por ejemplo los relacionados con respuesta inflamatoria, que también es muy, muy importante en estos pacientes, no son tan definitivos para destruir el virus. Entonces, por eso, a partir de este estudio que hemos publicado recientemente, hemos podido determinar que lo que es necesario hacer es, por un lado, reducir la respuesta del virus, o sea, impedir, diseñar algún tipo de antiviral que bloquee esa replicación viral y, por otro lado, inducir una respuesta potente del sistema inmunitario para destruir las células infectadas por el virus, por ejemplo, utilizando fármacos inmunomoduladores. Y en este sentido también estamos testando algunos fármacos que podían tener estas dos vertientes. Por un lado, inhibir la replicación viral y, por otro lado, potenciar la respuesta celular. Bueno, qué interesante, ¿no? Es como que, bueno, en investigación siempre funciona así. Abres una puerta y esa puerta que abres luego te abre otras muchas más puertas. Sí, sí. Además es como un laberinto porque te empiezas a meter por diferentes puertas y nunca sabes por dónde vas a salir. O sea, a mí hay veces que me gustaría tener un trabajo tipo oficina, ¿no? Yo cierro en mi ordenador a las 5 de la tarde y me voy a mi casa y hago otras cosas. Pero a veces es imposible porque tienes tantas cosas en la cabeza y planeas tantos experimentos y te preguntas qué es lo que ha salido en estos resultados, hablas con tus compañeros, entonces llega un momento en que este es un trabajo de 24/7. O sea, es que es un no parar, porque aunque no estés aquí, siempre estás pensando cómo puedes continuar y cómo puedes mejorar lo que estás haciendo. Ya te imagino en tu casa ahí dándole vueltas a la tiroquina-quinasa, al reservorio, el VIH1, bueno, todas estas cosas ahí mientras haces una tortilla de patata o algo así, ¿no? Tal cual. Bueno, Maite, lo que viene ahora son 10 preguntas, 10. Una sección en la que te vamos a preguntar ya no por tu investigación, sino por ti misma. Pues lo que queremos es que contestes con una palabra o como muchísimo con una frase a estas 10 preguntas que te vamos a hacer. ¿Vale? ¿Estás preparada? Perfecto, sí, sí. Venga. Si no fueras científica, ¿serías? Fotógrafa del National Geographic. ¡Wow! ¿Un libro que nos recomiendes? Mi libro preferido es Jane Eyre. ¿Te llevarías a una isla desierta? A mi marido. Es esencial para mí. ¿Tu canción preferida? El Claro de Luna, de Debussy. ¿Eres de noche o de día? De día, de noche no lo hago para nada. ¿Deporte? Siempre que puedo, todos los días. ¿Te hizo muchísima ilusión? Cuando llegaron a la luna los americanos. ¿Radio o Spotify? Radio, todas las mañanas. ¿Una peli? Yo soy forofa total de Iron Man, lo siento. ¿Tu plato estrella? ¿Qué haga yo? Cualquier tipo de tarta. Soy repostera. Wow. ¿Y un deseo? La paz en el mundo, o por lo menos que se curen las enfermedades.
Pues muy bien, por estos aplausos maravillosos de este público así un poco retro, pero Sí. muy entregado, has completado extraordinariamente estas 10 preguntas, además en el tiempo previsto. Ahora vamos a seguir hablando un poco de tu carrera científica. Maite, ¿de qué investigación te sientes particularmente orgullosa? Pues yo es que he estado en varias líneas de investigación, pero yo creo que todo lo que hemos estado haciendo estos últimos años en VIH, no es que me sienta orgullosa solamente por mí, sino por el equipo y por toda la gente que ha participado, porque no solamente es en el Carlos III, sino que somos de varios hospitales y centros y creo que es algo importante. Primero porque tiene buena pinta, que podría tener algo de impacto sobre los pacientes y segundo porque me ha permitido conocer un montón de gente y hacer muchísimas colaboraciones de mucho nivel, no solamente nacional sino internacional y creo que eso es muy valioso porque nos podemos ayudar en esto y nos podemos ayudar en muchísimas cosas más. ¿Y qué significa para una investigadora como tú, Maite, formar parte de una red de investigación como la red de investigación en SIDA? Pues para mí lo significa todo, porque tú solo podrás hacer algunas cosillas, pero no vas a llegar muy lejos. Sin embargo, si te rodeas de gente muy trabajadora, que sepan un montón de cosas, que seguro que más cosas que yo, siempre puedes llegar muchísimo más lejos y tener muchas más ideas de cómo conseguir ayudar a la gente lo más rápidamente posible. Esa idea, ¿no?, de trabajar en red, de forma colaborativa, con personas de distintos lugares, de distintas formaciones también y con conocimientos diversos también. Eso es. Pues Maite, también otras sabias de la red de investigación en SIDA que van a estar participando aquí en próximos episodios de Nosotras Somos RIS han querido lanzarte algunas preguntas. Y para eso te voy a presentar a la primera. Tenemos a Asun Díaz del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Vamos a ver qué pregunta te hace ella. A ver. ¿Cuándo empezaste a trabajar en el VIH y qué te llevó a trabajar en este ámbito? Pues, a ver, fue todo un poco circunstancial. Yo estaba trabajando aquí en el Carlos III en virus respiratorios y tenía una beca y ya iba a cumplir los 30 años. Llevaba 8 años de becaria. Entonces, Pepe Alcamí sacó un contrato para trabajar en VIH y me pareció una buena oportunidad y entonces empecé aquí. Pero el VIH me encanta, es un virus estupendo, pero es verdad que yo podría trabajar en cualquier virus porque me encanta la virología y creo que meterse ahí en la profundidad de cómo funciona un virus es lo mejor que puedes hacer si te gusta la ciencia. Y te iba a decir, estás de enhorabuena porque de otra cosa no, pero últimamente se habla mucho demasiado de virus, ¿no? Sí, todo el rato. Vamos a ver qué pregunta te hace Ana Silva del Hospital Universitario de Belvitge. A ver. ¿Crees que alguna vez a lo largo de tu vida profesional como investigadora te han hecho lo que se conoce como mansplaining? Y si es así, ¿cómo te has sentido? El mansplaining del que nos habla Ana Silva es un poco como que te expliquen las cosas de una forma un poco paternalista, ¿no? Bueno, así como un poco como para tontos, vamos a decirlo así. ¿Te ha pasado alguna vez, Maite? Pues la verdad es que no recuerdo. Aquí la verdad es que somos bastantes mujeres, pero los hombres que hay están a nuestro nivel y para nada les he visto yo como muy subidos de tono. O sea que afortunadamente no me ha pasado porque no me hubiera hecho ninguna gracia, la verdad. Tenéis un equipo muy maravilloso ahí en la unidad de inmunopatogenia del SIDA. Vamos a ver la última pregunta de Bea Mote y ella trabaja en el Instituto de Investigación del SIDA y el SICAIXA y en el Hospital Germans Trias y Pujol. Vamos a ver su pregunta. ¿Ha afectado la pandemia por SARS-CoV-2 en tu investigación o crees que afectará en el desarrollo de tu investigación en los próximos años? Bueno, ¿crees que va a afectar a tu investigación en los próximos años? De hecho, ya está afectando un poco, ¿no, Maite?
La verdad es que sí. Bueno, afecta muchísimo porque además al principio de la pandemia primero no podíamos venir a trabajar, luego cuando vinimos a trabajar solo podíamos trabajar con SARS-CoV-2, no nos dejaban trabajar con VIH porque no había recursos. Y luego aparte ahora mismo estoy entre medias de los dos, o sea, haciendo un equilibrio entre proyectos de VIH y proyectos de SARS-CoV-2 y creo que va para largo. Incluso tenemos pacientes coinfectados con VIH y SARS-CoV-2. Ya, que es ya como rizar el rizo, ¿no? Ya estás ahí. Totalmente. Así que te encantan los virus y ahí estarás como diciendo, uy, aquí sí que hay cosas que investigar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya este encuentro, pero no podíamos hacerlo sin hacer un pequeño concurso y a este concurso lo hemos llamado la estantería de la doctora Álvarez. Maite, una cosa que siempre confieso es que me encantan los números, esto de los porcentajes, las estadísticas, esto que no le gusta a casi nadie, a mí, vamos, me escachufla. ¿A ti también te gustan los números? Para nada, soy fatal con los números, eso de cálculo mental, cero patatero, e incluso te diré que yo hablo inglés bastante bien, pero lo de los números lo llevo fatal. Lo tengo que pensar muchísimo, sí. Pero las estadísticas, nada de nada. Y para hacer análisis estadístico yo siempre pido ayuda, no sea que meta la pata. Pues mira, en este capítulo de hoy de Nosotras Somos RIS vamos a hablar de un informe que ha publicado este año la Unidad de Mujeres y de Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación y que se llama Científicas en Cifras 2021. Científicas en Cifras 2021. Y hoy vamos a hablar de vocaciones científicas, que es un poco también el objetivo de este espacio en el que nos encontramos y que es algo que también trabajáis mucho en la unidad de inmunopatogenia del SIDA, ¿no? Tenéis muchas iniciativas vosotros también para fomentar vocaciones científicas. Sí, la verdad es que aquí tenemos mucha docencia de alumnos de diferentes universidades, de máster, de grado y luego también hay talleres para chicos de colegios. Nos parece muy importante tener siempre una cantera de gente que se vaya a dedicar cuando nosotros lo dejemos. Por ejemplo, en la Semana de la Ciencia de hace un par de años acogisteis a alumnos de instituto, ¿no? de distintos institutos de Madrid y estuvisteis haciendo experimentos con ellos. Eso es, sí, se planificaron unos experimentos muy sencillitos que no tuvieran ningún peligro para que ellos pues, pudieran ir cacharreando un poco y vieran si les gusta la vida del laboratorio. Porque es verdad que hay gente que a lo mejor viene al laboratorio y piensa que era otra cosa. Cuando vienes al laboratorio es trabajar mucho y repetirlo todo varias veces para ver si te sale bien. Entonces, eso hay que aprenderlo desde el principio. Pues vamos a ver qué tal se te da, ya que el laboratorio se te da muy bien, pues ahora vamos a ver si los números se te dan tan mal como tú creías. Vamos a por este trivial que he preparado para ti, 10 preguntas, 10, lo hemos preparado para ti. Y primera pregunta, a ver, del total del estudiantado cursando estudios de máster, en el 2019-2020, en nuestro país, ¿qué porcentaje crees que fueron mujeres? ¿El 52%, el 56% o el 99,9%? El 56%. A ver... ¡Tachán! ¡Muy bien! Oye, pues no parece que se te dé tan mal, esto de los porcentajes. 56% de las personas que estaban haciendo máster eran muchachas. Vamos a ver la siguiente pregunta. De las personas que estudiaban en el curso 2019-2020 Ingenierías y Arquitectura en la universidad, ¿cuántas crees que eran mujeres? ¿1 de cada 4? 3 de cada 100 o ese día no fuiste a clase? 1 de cada 4. 1 de cada 4, muy bien. También has acertado, vas 2 de 2, Ya empezamos a sospechar que los números se te dan mucho mejor de lo que nos estabas diciendo. Y la última pregunta. Del total de tesis doctorales en salud y servicios sociales que se leyeron en 2018 en España,
¿vale? Tesis doctorales en el ámbito de salud y de los servicios sociales. ¿Cuántas crees que fueron elaboradas por mujeres? ¿El 62%? ¿El 53%? O no lo sé, yo ya leí la mía y no quiero saber nunca nada más de tesis. El 62%. El 62%, oye, perfecto, ¿eh? O sea, es que lo has clavado completamente. Vamos, es que no se te puede poner un pero. Lo has dicho, vamos, has claro las 3 preguntas y aquí tienes otra vez a tu público enfervorecido aplaudiéndote, porque claro, están alucinados, pues como estamos nosotros también, que hayas acertado todas las preguntas. Y por esto tenemos un pequeño premio para ti, que es un premio, bueno, un poco, digamos así, como medio simbólico, sí, pero que te acredita y te reconoce como científica sin sombrero del 2021. Vamos a ver. Aquí tienes tu fotografía de científica sin sombrero 2021. ¿Qué vas a hacer después de este premio tan honorífico, Maite? ¿A qué vas a dedicar tu tiempo a partir de ahora? A seguir trabajando. Y a seguir investigando. Hombre, ya ves. Bueno, ¿qué esperas de este año, Maite? ¿Cómo crees que va a ir este año en el ámbito de la investigación y los años próximos? Pues yo creo que esto ha sido primero ha sido algo surrealista, porque a mí lo de ver a todo el mundo con mascarilla por la calle me parecía súper extraño, pero sí que creo que nos han enseñado varias cosas. Una es que cuando vuelva a pasar esto, que esperemos que no vuelva a pasar, hay que actuar antes. La otra cosa es que se están dando cuenta de que la ciencia realmente es importante y yo espero que eso se refleje en los presupuestos generales del Estado siguientes. Y luego es que creo que a los científicos sí que se nos valora bastante, yo creo, por la sociedad, pero ahora se nos tiene que valorar en los demás ámbitos, porque es verdad que nosotros no tratamos a los pacientes directamente, pero los fármacos que se utilizan para los pacientes provienen de una investigación previa, una investigación básica, y también me parece que es importante, porque creo que la investigación clínica es súper importante, pero se apoya siempre en la investigación básica. Entonces, yo tengo esperanzas de que primero hayamos aprendido algo de esto y para prevenirlo, que no vuelva a pasar nunca más, y segundo, que se dé más importancia a la ciencia porque realmente estamos aquí para ayudar. Pues ojalá que así sea, Maite, y ojalá que la ciencia tenga un papel más relevante cada vez en muchos ámbitos, ¿no? Pero claramente también en la toma de decisiones. Para cerrar este encuentro de hoy, vamos a conectar con nuestro gran coordinador, Pepe Alcamí, que es científico de profesión y poeta de corazón, y ha preparado este pequeño vídeo con un poema. Vamos a ver qué nos cuenta esta semana. A ver. De la aventura de la Casa de la Luna, de María Teresa León. Lloraba. Lloraba porque los árboles se quitaban los guantes para descansar y los dejaban sobre las lagartijas, mientras las manos abiertas se secaban en el aire. Lloraba porque es el momento de llorar, porque ningún momento es mejor que cuando el viento se oscurece y las nubes se azaran en ser agua tendida. Lloraba y lloraba porque salen los hombres de palo a proteger los insectos que se comen las uvas del ardor de la luna y las persianas se golpean contra las ventanas. Y porque es la hora en que poco a poco los fantasmas se congelan y porque es hora de recordar sin saber lo que recordamos y porque tiemblan las luces de ganas de encenderse y ninguna mano se atreve a prenderlas y porque todo es y no es y porque nada llegó y todo se espera, lloraba. María Teresa León nació en 1903 en el seno de una familia ilustrada. Eso no impidió que la expulsaran del colegio de monjas, según ella misma relata, porque quería estudiar bachillerato, porque lloraba a todas horas y porque leía libros prohibidos. Fue una mujer que al final estudió en la Institución Libre de Enseñanza y una mujer muy revolucionaria y muy avanzada para su tiempo. María Teresa León es conocida por ser la mujer de Rafael Alberti,
en su segundo matrimonio, pero es mucho más allá de la mujer de o la señora de. Escribió teatro, escribió ensayo, escribió también novela y tiene una prosa poética muy, muy, muy bonita, ¿no? Quizás como libro suyo destacaría el Memoria de la melancolía. Ella fue una mujer muy comprometida políticamente, sufrió el exilio y, como ella misma escribió, nosotros somos los desterrados de España, los que buscamos en la sombra, la silueta, el ruido de los pasos del silencio, las voces perdidas. Regresó en 1977 con su marido, con Rafael Alberti, pero pronto enfermó de Alzheimer y murió en Majadahonda. De hecho, su tumba está muy cerca de nuestro instituto y sobre ella Alberti escribió un epitafio que dice: «Esta mañana, amor, tenemos 20 años». Bueno, vamos acabando ya este contenido. Nos gustaría agradecer la colaboración de todas las personas que formáis parte de la Red de Investigación en SIDA por poner todo de vuestra parte para que hoy podamos haber estado hablando de ciencia y, por supuesto, a la compañía Big Healthcare por su mecenazgo. Y a ti, Maite, me encantaría darte las gracias por haber compartido este rato de ciencia con una científica acreditada ya sin sombrero como tú, que nos has contado tantas cosas tan interesantes. ¿Te esperabas algo así cuando quedamos para hablar de ciencia? Pues la verdad es que no. Pero bueno, a mí me gustan las nuevas experiencias, así que yo siempre me apunto a todo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado, porque me lo he pasado muy bien. Pues muchísimas gracias a ti, Maite, de nuevo por habernos acompañado. Maite Coiras, ella es científica en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Ojalá que sigas haciendo ciencia muchos años, y a las personas que nos habéis acompañado este jueves, nos volvemos a encontrar aquí a la misma hora, a las 10 de la noche, el próximo jueves, hablando de más ciencia con más científicas sin sombrero, porque nosotras somos RIS. Hasta la semana que viene y mientras tanto, sed felices. Hasta luego. Hasta luego.